En una entrevista de 2022, mientras explicaba la letra de una de sus canciones más exitosas llamada Romantic Homicide, MMB describió la narrativa de la canción de la siguiente manera: es como el aspecto narrativo de las letras que vinieron antes, de una manera que se acumula hasta el gran momento. Donde ella murió en el fondo de mi mente, no la maté físicamente, en el fondo de mi mente murió y ni siquiera lloré ni una sola lágrima. Reflexionando sobre esto ahora, la descripción refleja inquietantemente elementos de los eventos recientes que involucran al artista. Aún más llamativo es que el video musical de la canción se estrenó el 7 de septiembre de 2022, que se alinea exactamente con el cumpleaños de la víctima, Celeste Rivas Hernández, lo que genera dudas sobre si esbozó un escenario premeditado en su trabajo y desde entonces lo ha llevado a buen término. El enfoque central del análisis público sobre el caso de MF gira en torno a la inquietante huella digital, particularmente su actividad musical y en las redes sociales. Los internautas analizan mucho el álbum Jittered, que David confirmó que era mi historia a partir de mis experiencias. Una pieza clave de evidencia circunstancial es el interludio de la teoría de cuerdas invisibles, donde David supuestamente usó la voz de Celeste Rivas Hernández para sonar más vieja. En la grabación, la chica dice escalofriantemente: te amé antes de existir y te amo incluso cuando muera. Have you ever heard of the invisible strings theory? Okay. And we're connected because we're supposed to be connected. It's kind of like that, I loved you before I existed and I love you even when I die. Más tarde David confirmó que la conversación era real, afirmando que la persona ya no está en mi vida. Su negativa a revelar la identidad de la voz, citando un cuestionable problema de derechos de autor, se consideró sospechosa. Además, las extensas publicaciones de TikTok de David sirven como una mina de oro para las teorías sobre el motivo, revelando celos y posesividad extremos. Canciones como Ghost también contienen letras alarmantes como Take It Can't Are You Real, que los fanáticos interpretan como un presagio sombrío adicional. El caso de Celeste Rivas Hernández y el cantante David se ha convertido en una fuente de intenso debate en línea, a menudo haciendo referencia a la navaja de Occam, conocida como la navaja de Adán o la ley de la simplicidad. La navaja de Occam postula que sí hay dos hipótesis en competencia que explican igualmente los datos observados. Se debe seleccionar la que tenga menos suposiciones. Sin embargo, aplicar este principio al caso de Mehmed es un desafío porque, como señala una fuente, todo el caso es actualmente una bola gigante de suposiciones. Es difícil eliminar todas las diferentes suposiciones cuando casi todos los hechos centrales permanecen técnicamente sin confirmar. Por ejemplo, las autoridades aún no han confirmado formalmente una relación íntima entre David y Celeste a pesar de numerosas acusaciones, capturas de pantalla y videos. Incluso la existencia de otra Celeste, una segunda Celeste o señuelo Celeste, una mujer adulta, es una teoría utilizada para explicar las acciones de David. El manejo oficial de la investigación agrega capas de contradicción. Falta de confirmación de homicidio. El Departamento de Policía de Los Ángeles y la Oficina del Médico Forense han estado muy callados sobre toda esta situación. No lo llaman formalmente una investigación de homicidio, sino más bien una investigación de muerte. Las autoridades declararon que podría llevar semanas o meses determinar si se ha cometido un delito. La paradoja del tronco. Esta postura es cuestionada por el público, ya que se argumenta que nadie entra en un baúl por sí mismo. El cuerpo fue descubierto en el automóvil incautado de David, que había estado estacionado durante al menos 3 semanas. La naturaleza del cuerpo cuando se encontró es discutida, y algunos informes inicialmente afirmaron que era solo una cabeza y un torso, mientras que otros medios usaron la palabra desmembrado en pedazos, sin consenso. A partir de la filmación del material original mediados o finales de septiembre de 2025, del estado legal de David se mantuvo sin cambios, lo que alimenta tanto las teorías de culpabilidad como de inocencia. Aún no se ha cobrado. David no ha sido nombrado sospechoso, no ha sido detenido y no ha sido arrestado. Cooperación inicial. El portavoz de David emitió una breve declaración confirmando que David fue informado y está cooperando con la policía. Cambios bruscos en la conducta. A pesar de la declaración inicial de cooperación y de continuar su gira inmediatamente después de que el automóvil fuera confiscado, realizó un espectáculo el 9 de septiembre, David pronto detuvo su gira mundial y no hizo más declaraciones públicas. Las comunicaciones cambiaron por completo de su portavoz a su abogado. La casa allana y se muda. 2 días después de que se identificara a Celeste, 17 de septiembre de 2025, las autoridades registraron la casa de alquiler de David en Hollywood y es alquilada por su gerente por $20 al mes. Fueron vistos saliendo con bolsas de evidencia y dispositivos electrónicos. Después de la redada, David se mudó de la casa de Hollywood.
Una perspectiva de aplicación de la ley. A pesar de la falta de un arresto, un experto en aplicación de la ley declaró con un 1000% de confianza que David es el sospechoso número 1. Dado el silencio de las autoridades, el enfoque público se ha desplazado casi por completo a la extensa huella digital de David, que se considera la clave para descubrir la verdad. La música como confesión. Las propias declaraciones de David de que su álbum Hitered 2025 es mi primer álbum. Soy yo. Todas estas experiencias se trata de amor, hermano, es súper auténtico y súper crudo y súper yo esta vez fomenta la interpretación de sus letras y fragmentos de sonido como admisiones autobiográficas. El interludio como prueba. El interludio de la teoría de cuerdas invisible es fundamental para este análisis digital, donde se acusa a David de usar la voz baja de Celeste pronunciando la frase profética, te amo incluso cuando muera. La afirmación posterior de David de que no puede revelar quién es la voz debido a los derechos de autor se ve con extrema sospecha, ya que se considera una excusa débil para ocultar a una persona real. Motivo de las redes sociales. La vasta colección de reposts de TikTok de David se describe como una mina de oro para la teoría de que fue impulsado por celos y posesividad extremos. Estos informes abogan por controlar a la novia, por ejemplo, querer una chica que no interactúe con una sola persona sobre la faz de esta tierra. Incluso presentan escenarios oscuros y violentos. La naturaleza extensa de las actividades en línea de David significa que analizar su vida digital se ha convertido en el método principal para que los internautas formulen teorías, compensando la falta de información oficial de la policía. Una teoría predominante entre los analistas en línea es que la voz de la niña en el interludio fue intencionalmente afinada para hacerla sonar mayor. Esta manipulación sugerida sirve como base para la afirmación de que David estaba tratando activamente de ocultar la verdadera edad e identidad de la hablante. Probablemente porque era menor de edad. El diálogo en sí, sin embargo, contiene señales emocionales y obvio que refuerzan la creencia de que el hablante era bastante joven. La conversación comienza con una pregunta vulnerable, casi suplicante, de la niña. ¿Por qué ya no me tomas de la mano? El tema se convierte rápidamente en el concepto filosófico del destino. ¿Alguna vez has oído hablar de la teoría de la fuerza invisible? El contexto sugiere que la conversación puede haber sido muy editada, ya que la fuente señala una juxtaposición discordante con una mención repentina de la controversia de violar a los niños, aunque la niña rápidamente regresa a la premisa romántica. Así que básicamente nos conocimos porque se suponía que debíamos encontrarnos y estamos conectados porque se supone que debemos estar conectados. Los analistas argumentan que el estilo y la elección de palabras utilizados por la niña al explicar la teoría revelan su edad, independientemente de cualquier alteración del tono. La creencia es que la explicación proporcionada es una versión muy romántica de la teoría de cuerdas invisibles. Los comentaristas sugieren que la presentación y la intensidad del sentimiento transmitido en sus palabras suenan como las de una persona mucho más joven que se enamora. Esta interpretación sugiere que la conversación fue grabada durante un periodo en el que el hablante, que se cree que es Celeste, que tenía 14 años en el momento de su muerte, estaba profundamente involucrada en una narrativa de amor profunda y destinada, típica de una perspectiva adolescente. Este desajuste percibido entre el tono de la voz y la intensidad romántica juvenil del diálogo solidifica la convicción del público de que David manipuló a sabiendas el audio para ocultar su relación con un menor. Los analistas argumentan que el estilo y la elección de palabras utilizados por la niña al explicar la teoría revelan su edad, independientemente de cualquier alteración del tono. La creencia es que la explicación proporcionada es una versión muy romántica de la teoría de cuerdas invisibles. Los comentaristas sugieren que la presentación y la intensidad del sentimiento transmitido en sus palabras suenan como las de una persona mucho más joven que se enamora. Esta interpretación sugiere que la conversación fue grabada durante un periodo en el que la hablante, que se cree que es Celeste, que tenía 14 años en el momento de su muerte, estaba profundamente involucrada en una narrativa de amor profunda y destinada, típica de una perspectiva adolescente. Este desajuste percibido entre el tono de la voz y la intensidad romántica juvenil del diálogo solidifica la convicción del público de que David manipuló a sabiendas el audio para ocultar su relación con un menor. El aspecto más inquietante del interludio es la declaración de devoción eterna de la niña. Ella concluye su explicación de la teoría con la declaración: te amé antes de existir y te amo incluso cuando muera. Escuchada después de que se descubriera el cuerpo de Celeste en el auto de David, esta línea es ampliamente vista como escalofriantemente profética. Transforma el interludio de un mero fragmento artístico en un posible testamento final. El público se obsesiona con la idea de que David incluyó esta línea como una declaración que hace referencia explícita a la muerte en su álbum, que describió como su propia historia auténtica. Meses antes de que se encontrara el cuerpo de Celeste. Cuando la niña repite la frase te amo, David permanece notablemente en silencio. Este silencio, junto con el contenido oscuro de la línea, es interpretado por muchos no como una elección artística, sino como el reconocimiento de David de la sombría realidad que seguiría a su relación, agregando así una capa de culpa implícita y premeditación a la evidencia digital. La explicación inicial de David para incluir la conversación fue una confirmación decisiva, pero emocionalmente distante, de que el orador ya no estaba presente.
Al hablar de la chica que declara 2 veces te amo en el interludio, David dijo que esa persona que estaba diciendo te amo. Te amo. Ella ya no está en mi vida. Esta admisión fue tratada por el público como la confirmación de una relación muy real, y ahora concluida, dando crédito a la teoría de que la conversación era un artefacto genuino de su vida personal, no simplemente la grabación de un actor sonoro. La finalidad casual con la que David pronunció esta declaración de que la persona que habló de amarlo incluso cuando yo muriera simplemente ya no estaba en mi vida solo intensificó la sospecha, especialmente porque esta admisión se produjo antes de que se conociera completamente el alcance de la muerte de Celeste. David usó explícitamente la conexión cortada para establecer la base temática del proyecto Fitere. Explicó que la ironía de la situación de que la persona que creía en la teoría de cuerdas invisibles e inquebrantables ahora se había ido demostraba su afirmación de que la conexión a veces se puede cortar. Aunque la gente generalmente cree que no se puede cortar. Esta comprensión de una conexión rota justificó el tono mórbido general del álbum. El título marchito en sí mismo significa la decadencia y el marchitamiento y el final del ciclo de vida de esta rosa. David pretendía que el álbum fuera una continuación y casi un adiós a David en cierto modo y un cierre de capítulo. El interludio fue crucial para solidificar ese mensaje de que este es el final de algo, no el comienzo. Esta necesidad temática de cierre se refleja aún más en la inclusión de pistas que se sienten como finales. Conclusiones y despedidas, como Afterlife y Ghost, con la pista final, Afterlife sirviendo como el golpe final o el gran momento de llevar el ataúd. David también confirmó que su silencio deliberado cuando la chica dice te amo fue una configuración artística. Inmediatamente antes de la siguiente pista, ¿es esto realmente amor? Más allá de la justificación temática, David enmarcó el interludio como una herramienta necesaria para la inmersión del oyente, afirmando que quería que el oyente sintiera que casi estaba leyendo un libro. El propósito era proporcionar un paisaje visual y este interludio para que estuviera en mi cabeza, en mi mentalidad, para que los oyentes pudieran obtener una idea de lo que estaba pensando cuando estaba escribiendo estas canciones. Al colocar esta pieza inédita pero posiblemente rebajada de una conversación de la vida real en el álbum, David afirmó que estaba otorgando a la audiencia una capa adicional de autenticidad y narración. Sin embargo, el uso de un tema tan íntimo y trágico, combinado con la posterior evasión extraña con respecto a su identidad, llevó a muchos a concluir que la transparencia artística era simplemente un velo para una realidad mucho más oscura. El análisis del interludio teoría de cuerdas invisibles se vuelve profundamente problemático al examinar la defensa de David con respecto a la identidad de la voz de la niña. Si bien David afirmó que el interludio fue una conversación real utilizada para dar una capa adicional de autenticidad y narración al proyecto, su posterior negativa a nombrar al orador introdujo una capa de sospecha muy escudriñada con respecto al ocultamiento. Cuando se le presionó en una entrevista para que revelara la identidad de la persona que dice las escalofriantes líneas sobre el destino y la muerte, David ofreció una explicación que los analistas inmediatamente encontraron muy extraña y realmente confusa. David dijo claramente: no puedo revelar quién es la voz debido a los derechos de autor. Esta defensa, que alegaba que la ley de propiedad intelectual le impedía pronunciar el nombre del individuo, no solo se consideró insuficiente sino altamente indicativa de evasión intencional. Las fuentes describen la excusa de David como algo extraño de decir y una excusa extraña. Esta respuesta contradijo el comportamiento esperado de una figura pública que intenta limpiar su nombre o, al menos, ofrecer una explicación simple y no incriminatoria para un fragmento de sonido personal en una pista comercial. La afirmación de que los derechos de autor requieren anonimato es lógica y legalmente poco sólida, lo que lleva a los analistas a descartarla como una historia de tapadera. La ley de derechos de autor rige el uso del sonido o la grabación en sí en una obra comercial, no la divulgación pública del nombre de la persona. Si David se hubiera asegurado los derechos para usar la voz, lo que afirmó haber hecho haciendo referencia a fragmentos de sonido, técnicamente debería ser libre de nombrar la fuente. Lógicamente, si la identidad fuera realmente un secreto legal debido a problemas de derechos de autor, la persona cuya voz se usó aún podría escuchar su voz en la canción una vez que se lanzara comercialmente. Esa persona aún podría escucharlo y exigir una compensación, o obtener derechos de autor, independientemente de si David reveló públicamente su nombre. El hecho de que David optara por una defensa tan complicada y técnica puso de manifiesto la inverosimilitud percibida de la verdad. Podría haber dicho simplemente que el hablante era un ex mío o una aventura mía o esta relación que tuve que fue difícil. El hecho de no usar una explicación simple, vaga pero creíble, sugirió que la realidad era demasiado incriminatoria para ser descartada con un lenguaje común de relaciones públicas. El consenso entre los internautas y analistas es que la excusa de los derechos de autor fue un esfuerzo deliberado, pero mal concebido, para ocultar la verdadera identidad de la niña. La evasión en sí misma se volvió más dañina que la verdad que buscaba ocultar. La teoría de que la voz fue afinada para hacerla sonar más vieja vincula directamente la manipulación del audio por parte de David con su posterior evasión legal.
Si la hablante era Celeste, que tenía 14 años, la divulgación de su nombre expondría a David no solo a reclamos de una relación adulta fallida, sino a graves acusaciones legales, como las relacionadas con cargos legales o preparación. La extraña excusa sugiere que la identidad en sí misma es el detalle sensible. No solo los derechos de grabación. David estaba desesperado por mantener el misterio porque en el momento en que la niña fue identificada como Celeste Rivas Hernández, el contexto de todo el álbum y específicamente la línea profética Te amo incluso cuando muero confirmaría su conexión con una menor desaparecida cuyo cuerpo fue encontrado en su vehículo. Esta evasión sistemática se interpreta ampliamente como un claro intento de protegerse de las graves consecuencias legales y públicas de sus presuntas acciones. El álbum Fiteret 2025 es una gran empresa musical de David, que alcanzó el número 13 en las listas de álbumes Billboard 200 y ya obtuvo 500 millones de reproducciones en Spotify poco después de su lanzamiento. David declaró explícitamente que este es su primer proyecto completamente desarrollado, diferenciándolo de sus EP anteriores. David describe Fiteret como un proyecto súper auténtico y súper crudo, que encapsula toda su vida. Confirmó que todo soy yo y representa mi historia a partir de mis experiencias en los últimos 2 años. Cubriendo sus relaciones y dificultades personales. Esta es la primera vez que David afirma abiertamente que las canciones se basan en su vida y experiencias personales. Anima a los oyentes a consumir las pistas en orden, comparando la experiencia con la lectura de un libro donde cada pista sirve como un capítulo distinto. Su objetivo era que los oyentes sintieran que están obteniendo un paisaje visual y un interludio que brinda información sobre su mentalidad mientras escribía el proyecto. David ve el álbum no como un debut sino como una continuación y, en cierto sentido, casi un adiós a David en cierto modo. Además, caracteriza a Fiteret como el cierre de un capítulo. El tema central y la identidad visual central de Fiteret gira en torno a las rosas y esta cuerda, la cuerda roja. David usa la imagen de una rosa para representarse a sí mismo de hermoso pero poseedor de espinas que pueden herir a otros. El proceso de marchitamiento significa la descomposición y el marchitamiento y el final del ciclo de vida de esta rosa. El álbum transmite un mensaje de finalidad en lugar de inicio. David señala que si bien el proyecto lleva un tipo de resurrección, al final del proyecto está hecho. La pista final, Afterlife, se conoce como el golpe final y simboliza el tipo de cosa que lleva el ataúd. Durante una actuación en vivo en Houston, se vio a David rompiendo a llorar en el escenario mientras cantaba Afterlife. Houston tiene importancia como el lugar donde comenzó su carrera musical, aunque su ciudad natal es Queens, Nueva York. Inicialmente los fanáticos especularon que su exhibición emocional fue un momento de immediate vinculado a su éxito en Houston. Sin embargo, la actuación fue descrita por los espectadores como un poco extraña. Muchos observadores en línea sugirieron que su colapso emocional se debió a una compleja mezcla de factores, incluida la canción en sí, la ubicación y las circunstancias recientes. Este colapso público fue ampliamente entendido como angustia por lo sucedido. En la promoción del álbum, David publicó una foto de Instagram que luego se volvió viral de sí mismo tomándose una selfie con camisas blancas cubiertas de sangre y pintura roja en una lona negra. El pie de foto anunciaba una edición limitada de vinilo de portada marchita junto con camisetas ensangrentadas personalizadas hechas por mí. Esta mercancía de camisa ensangrentada fue retirada posteriormente de su sitio web. La canción Ghost es una de las últimas pistas del álbum Fiteret de David. Junto con Afterlife, los internautas han analizado intensamente la letra de Ghost, interpretando la canción como un relato detallado de David supuestamente cometiendo un asesinato y posteriormente viviendo en un estado de delirio. La notable letra de Ghost proporciona un fuerte apoyo circunstancial para la narrativa de un crimen pasional y la posterior narración. Según la interpretación de los comentaristas en línea. ¿Por qué no puedo escuchar los latidos de tu corazón? Esta frase es fundamental para la teoría de los internautas de que David mató a la víctima. La incapacidad de escuchar los latidos del corazón sugiere inmediatamente la muerte. Esta pregunta alarmante es seguida por líneas que enfatizan un retiro a la fantasía, solo un sueño, solo un sueño, solo un sueño, no me despiertes. Los internautas interpretan esta sección como el artista que enfrenta la realidad de la muerte de la víctima, pero la rechaza al enmarcar la experiencia como una fantasía ficticia. Repitiendo la petición, déjame en este sueño, no seas desagradable. Mantengamos este recuerdo perfecto del narrador parece estar suplicando que el engaño continúe, preservando así un recuerdo perfecto de la niña que ahora está físicamente ausente. Otras líneas apoyan aún más la narrativa de la muerte. Como ojos mirando a través de mí. Ambos sabemos lo que tengo que hacer. Puede que te tenga, pero yo tengo tu fantasma. La frase él podría tenerte, pero yo tengo tu fantasma implica unos celos profundos y posesivos. Esta línea sugiere que el narrador cree que incluso si otro individuo él tiene la víctima.
Ya sea en vida o en una relación rival, potencialmente haciendo referencia al individuo sospechoso llamado Gus. El narrador posee la verdadera esencia de la víctima, su fantasma. Esta posesividad retorcida se ve reforzada por las siguientes líneas, y ambos sabemos que ese es el verdadero tú, y Dios sabe que es cierto que te amo más. Los internautas creen que este lenguaje indica que el narrador se sintió justificado en sus acciones porque consideraba que su conexión con la víctima, incluso en la muerte, era la relación real. Los internautas están universalmente de acuerdo en que la totalidad de Ghost suena como David describiendo el acto de presuntamente matar a la víctima. Esta interpretación se alinea con el contenido promocional anterior de David y los temas líricos relacionados con los intensos celos, el control y la posesividad que se encuentran en su huella digital y otras pistas de Jittered. El contenido lírico va más allá de la típica angustia, centrándose en el cese literal de la vida y el posterior deseo de mantener la relación a través de una fantasía fantasmal. Baila conmigo bajo la luna arriba, ella está feliz cuando está conmigo. La colocación de Ghost como la penúltima canción, seguida de Afterlife, contribuye al tema final general del álbum Jittered, que David describió como el cierre de un capítulo de la decadencia y el martitamiento y el final del ciclo de vida de esta rosa. La canción Afterlife en sí misma se conoce como el golpe final y simboliza el transporte del ataúd. Por lo tanto, Ghost es visto como el momento de la muerte dentro del arco argumental del álbum. La canción Afterlife es la pista final del álbum Jittered de David, que el artista ha caracterizado como que abarca toda su historia y sirve como el cierre definitivo de un capítulo. David etiquetó explícitamente Afterlife como el golpe final del proyecto. David proporcionó una imagen macabra, pero definitoria, para la canción, afirmando que Afterlife representa ese gran momento de llevar el ataúd. Estas imágenes solidifican el tema de la finalidad que impregna el álbum, vinculándose con el concepto de la decadencia y el martitamiento y el final del ciclo de vida de esta rosa. Mientras discutía todo el proyecto de 14 pistas, David señaló que hay un tipo de resurrección, pero Afterlife confirma que al final del proyecto está hecho. Tenía la intención de que los oyentes se sintieran como si estuvieran leyendo un libro, con la pista final actuando como la conclusión final de su historia. David también mencionó que agregó una capa de profundidad al álbum al incluir canciones e interludios que se sienten como finales y despedidas, solidificando el mensaje de que el proyecto es el final de algo, no el comienzo. El concepto de la vida después de la muerte en sí es un motivo recurrente en Jittered, ya que David aborda el tema en otras pistas, afirmando, no crees en la vida después de la muerte. Pero cariño, solo sé que la he visto. Las letras de Afterlife sugieren temas de desilusión, traición y devoción duradera, incluso posesiva. La frase mi madre me dijo que mentiría revela una advertencia previa contra el engaño. Esta línea contrasta con otra letra de la canción. The devil me you yere would for me, lo que indica que el narrador ignoró los buenos consejos a favor de una influencia o relación destructiva. La línea cuando muera te amaré desde el más allá apunta a la profundidad del apego del narrador, lo que sugiere un amor que pretende persistir más allá de los límites físicos. Otras letras notables de Afterlife refuerzan una sensación de profunda pérdida y angustia. Algo falta dentro de mí. Alguien robó lo que no era mío. Pensé que una chica me haría feliz. El amor verdadero no está a la venta. La gravedad de la canción fue subrayada por la interpretación en vivo altamente emocional de David durante una actuación en Houston. Se le vio rompiendo a llorar en el escenario mientras interpretaba Afterlife. Aunque algunos fanáticos inicialmente interpretaron esto como un momento de lo logré porque la carrera musical de David se originó en Houston donde se mudó a los 13 años, los observadores en línea encontraron la exhibición un poco extraña. El consenso entre muchos fue que su colapso emocional altamente público fue un reflejo de la angustia por lo que sucedió, lo que sugiere que el intenso dolor estaba relacionado con los eventos subyacentes de la narrativa del álbum. La canción You Left Me First aparece en el álbum Jittered de David, que confirma que es su primer proyecto completamente desarrollado y es súper auténtico y súper crudo, detallando sus experiencias en los últimos 2 años, incluidas sus relaciones y dificultades personales. El tema central de la canción gira en torno a los celos abrumadores y el sentido de traición del narrador. La letra notable, que cae más profundamente en los celos porque no puedo evitar pensar en ti con otra persona, articula directamente el estado emocional que impulsa la pista. Esta línea indica que el narrador está intensamente preocupado por la relación de la víctima con otra persona, viéndola como una afrenta personal. La canción expresa el resentimiento del narrador por haber sido rechazado, a pesar de su devoción profesada. Me dejaste en mi mejor momento, te amé en tu peor momento. Qué irónico es que cuando me dejaste primero nunca tiene sentido para mí. Esto sugiere que el narrador se sentía con derecho a la relación en función de sus esfuerzos autopercibidos, lo que hace que la traición sea intolerable. La canción concluye con la potente declaración, sé la verdad, lo que implica que el conocimiento del narrador de la traición percibida es el desencadenante definitivo de su crisis emocional. Los internautas especulan fuertemente que los intensos celos descritos en You Left Me First están dirigidos directamente a una figura identificada como Gus. Esta hipótesis se basa en supuestos mensajes de texto no confirmados entre Celeste y un amigo. En estos supuestos mensajes,
Celeste discutió las relaciones íntimas con un tipo llamado Gus. Supuestamente afirmó que el encuentro no fue consensuado, afirmando que solo estaba borracha y siguió adelante porque él se enojó conmigo por rechazar los avances iniciales. El momento crítico que los internautas creen que alimentó los celos obsesivos de David ocurrió inmediatamente después de que Celeste supuestamente envió estos mensajes. Rápidamente envió un mensaje de texto de seguimiento a su amiga diciendo: no responda mensajes de texto. Regresó. Está llorando, no me envíes mensajes de texto. Esta reacción sugirió fuertemente que David descubrió los mensajes de texto que detallaban el incidente con Gus. Los internautas interpretan el posterior colapso emocional de David llorando y luego supuestamente siendo arreglado por Celeste. Yo lo arreglé como el catalizador de una dinámica altamente controladora. Según esta teoría, David perdonó a Celeste por la presunta traición. Un acto considerado loco dada su condición de niña y víctima. Se cree que este incidente cimentó la posesividad de David, motivando directamente la letra sobre no poder tolerar la idea de ti con otra persona. Además, David luego volvió a publicar un TikTok que decía: el infierno personal de todos los hombres es ver a su novia defender a otro hombre ante él. Lo que los internautas conectaron ampliamente con el drama que involucra a Gus. La canción termina con una nota de voz, que el análisis de los internautas sugiere que es la voz de Celeste con un tono bajo, disculpándose: sueno tan estúpida en este momento. He sido tan egoísta y no puedo dejar de pensar en ti y en lo que hice y cómo está afectando a todos, solo quería decir que lo siento, realmente lo siento. Esta disculpa, a menudo interpretada como relacionada con el incidente de Gus, sirve efectivamente como la confirmación del narrador de la traición que provocó sus celos extremos. La canción Chere Did It Go Brown fue lanzada por David en diciembre de 2024, hacia el final de la línea de tiempo que detalla los supuestos eventos que lo rodean a ella y a Celeste. Esta canción, junto con otras en el álbum Featured, es considerada por David como su historia personal extraída de sus propias relaciones y dificultades en los últimos 2 años. Lo que la hace súper auténtica y súper cruda. La letra de Chere Did It Go Brown es muy examinada por sus inquietantes implicaciones de control extremo y comportamiento narcisista. La línea más alarmante es la declaración: no quiero ser engreído, pero soy la razón por la que todavía respiras. Esta declaración, que el narrador prologa negando la vanidad, sugiere fuertemente la creencia de que la existencia de la víctima depende completamente de él. Esto cambia la dinámica de la relación del amor o incluso de los celos intensos a una de dominio total y poder sobre la vida y la muerte de la víctima. Los internautas interpretan esto como una manifestación escalofriante de la supuesta naturaleza posesiva y manipuladora de David, sugiriendo que se veía a sí mismo como la máxima autoridad de la vida de Celeste. Otras letras de la canción subrayan aún más esta ruptura de la relación y la autocompasión y el derecho del narrador. ¿Dónde te salió, ma? No pertenezco a ti. Es una tragedia que realmente pensé que estabas destinado a mí. ¿Cómo pudiste mentirme? Cada beso puso una cavidad entre mis labios. Realmente ya no quiero tu amor, lo juro porque no lo necesito. Estas líneas retratan la relación como una tragedia fallida, donde el narrador se siente agraviado y mentido, creyendo que la conexión estaba destinada a mí. La referencia a una mentira y el dolor que sentí cavidad entre mis labios resalta su enfoque en su propio sufrimiento debido a la traición percibida. Los temas de Chere Did It Go Brown refuerzan las teorías de los internautas que sugieren que David estaba preparando a Celeste. Un comentario de un internauta sugiere específicamente que David quería manipularla y hacerle creer que no importaba lo que estuvieran destinados a ser. La línea "soy la razón por la que todavía respiras" podría interpretarse como una herramienta psicológica de control, haciendo que una niña joven y vulnerable se sienta en deuda con su presunto abusador por su seguridad y bienestar. La fecha de lanzamiento de la canción en diciembre de 2024 se alinea con el periodo en el que, según los informes, Celeste se escapó varias veces y David publicaba extensamente sobre sus luchas en las relaciones y la agitación emocional en plataformas como TikTok. Cerca del final de la canción, los oyentes escuchan la débil voz de una niña que dice: "Eres especial, David", que recuerda los mensajes de voz insertados que se encuentran en todo el álbum. Esta inclusión de la voz tiene la intención de David de agregar una capa de autenticidad y narración al proyecto. Sin embargo, en el contexto del control extremo expresado en la letra, esta validación percibida de la víctima hace que la pista sea aún más inquietante para los oyentes. La teoría predominante de los internautas argumenta que los celos enfermizos de David y su supuesto temor de que Celeste pudiera darse cuenta de que estaba siendo preparada y estaba lista para decírselo a alguien podrían haber sido el motivo del homicidio. La afirmación de ser la razón por la que todavía respira se ve como el elemento final e inquietante en el retrato de una relación definida por la posesividad y el peligro. La canción Somechere Intimate es una pista del álbum Featured de David, que afirmó que es su primer proyecto completamente desarrollado. David describió el álbum como súper auténtico y súper crudo, basado en sus propias relaciones y dificultades en los últimos 2 años.
La letra en cuestión, acabo de comprar un martillo que estoy tratando de arreglarte, es particularmente inquietante y contribuye significativamente a la teoría de los internautas de que la música de David describe la violencia y el control extremo dentro de su supuesta relación. Esta línea sugiere que el narrador ve al sujeto supuestamente celeste como defectuoso o roto, lo que requiere una intervención violenta simbolizada por el martillo para ser arreglado o alineado con los deseos del narrador. Esta imagen del uso de una herramienta de fuerza bruta para corregir a una persona es muy sugestiva de control extremo y violencia potencial. El narrador intenta moderar esta impactante declaración con un reconocimiento de su propia inestabilidad. Pero, ¿dónde están mis modales? Puede que tenga un tornillo suelto. Sin embargo, en lugar de suavizar el golpe, esta frase refuerza la idea de que el narrador está mentalmente desquiciado y justifica sus intenciones potencialmente violentas admitiendo que está perdiendo un poco la cabeza y en algún lugar en el medio emocionalmente. Las letras circundantes en Sommechere Intemidle se centran en gran medida en la sospecha, la traición percibida y el retorno emocional de la inversión del narrador en la relación. ¿Eres tú haciendo cosas que se supone que no debes hacer? ¿No crees que sabría la verdad? Pero todos los días veo la forma en que te mueves y no es propio de ti. Te di lo que querías y no obtuve nada a cambio. Estas líneas detallan una relación en la que el narrador sospecha de engaño y se centra en monitorear el comportamiento de la otra persona. Lo que lleva a la ira que culmina en la metáfora del martillo violento. El narrador lucha por reconciliar sus sentimientos, afirmando: no te amo, no te odio, estoy en algún lugar en el medio. Los internautas interpretan Sommechere Intemidle como un claro reflejo de la dinámica manipuladora presente en la supuesta relación. La letra acabo de comprar un martillo que estoy tratando de arreglar se ve como la máxima expresión de la locura del narrador y su intento de controlar a una niña. Un comentario en línea aborda directamente la naturaleza inquietante de la canción, señalando la tristeza del narrador que se siente así por una joven que estaba tratando de escapar de su locura. Quería manipularla y hacerle creer que no importaba lo que estuvieran destinados a ser. El enfoque de la canción en corregir a la víctima a través de medios contundentes respalda la teoría de que David estaba exhibiendo un comportamiento posesivo y controlador, escalando a temas de violencia, mientras la víctima intentaba escapar de su influencia. El análisis de la actividad de David en las redes sociales, específicamente su extensa colección de publicaciones de TikTok, revela un tema generalizado de posesividad extrema, aislamiento y celos, que los internautas interpretan como evidencia que respalda la teoría de que David asesinó a la víctima en un crimen pasional. La declaración republicada, necesito una chica que no interactúe con una sola persona sobre la faz de esta tierra, es muy examinada, ya que expresa un deseo inequívoco del aislamiento total de la pareja. Esta frase sugiere que el narrador requiere una pareja que dependa completamente de él y esté libre de influencias o relaciones externas. Este nivel de aislamiento exigido se considera un componente clave de la supuesta preparación y control ejercido sobre Celeste. Esta publicación específica está contextualizada por muchas otras piezas de contenido digital que ilustran colectivamente un patrón de posesividad patológica. Las publicaciones de David con frecuencia muestran temas de celos dirigidos a los rivales y fantaseando con represalias. Los ejemplos incluyen una publicación que expresa el deseo de que quien coquetea con su pareja sea atropellado por varios autos, y otra en la que se imagina atropellando a todos los tipos que alguna vez la han mirado. También volvió a publicar la frase nunca nos separaremos, perra, o eres tú, soy yo, nadie más en este mundo, perra, te amo hasta la muerte. David volvió a publicar una lista detallada de comportamientos considerados microengaños, incluida la comunicación secreta. Recurrir a otra persona cuando la relación es difícil o incluso buscar amistades con alguien que la pareja encuentra atractivo. Esta lista sugiere una expectativa de hipervigilancia y lealtad absoluta, y todo contacto externo se considera una amenaza. Las publicaciones revelan la preocupación del narrador por los hábitos de comunicación de la pareja. Cómo monitorea sus respuestas para verificar la brevedad o enojarse cuando pierde un mensaje de texto. Una pregunta de republicación: imagina hablar con otros hombres cuando me tienes, ¿te estás loco? Los internautas generalmente están de acuerdo en que las publicaciones de TikTok de David constituyen una mina de oro que indica claramente a una persona que lucha contra los celos enfermizos y la incapacidad de manejar el rechazo. La naturaleza altamente específica y voluminosa de estas publicaciones contribuye a la teoría de que David estaba exhibiendo el comportamiento posesivo que culminó en homicidio. La extensa actividad de David en las redes sociales, en particular su contenido de TikTok republicado, forma una parte crucial de la evidencia circunstancial analizada por los internautas, quienes sostienen que estas publicaciones muestran un patrón de celos enfermizos y comportamiento posesivo que presagiaba la violencia. El propio David ha descrito su álbum Fiterev como súper auténtico y súper crudo, basándose en sus propias relaciones y dificultades, lo que sugiere que su huella digital refleja su estado interno. Los internautas a menudo se refieren a sus publicaciones de TikTok como una mina de oro para la teoría del crimen pasional, dada la naturaleza alarmante del contenido.
Las publicaciones expresan constantemente una posesividad extrema y el deseo de infligir daño a los rivales. Un repost ampliamente discutido emplea imágenes gráficas para transmitir celos agresivos. Presenta un video de un tipo cortando pollo, descrito como carne picada de pollo, acompañado de la leyenda, yo sí la veo hablar con otros tipos. Esta publicación se interpreta como el narrador traduciendo sus celos competitivos en una fantasía visceral y violenta dirigida a cualquier amenaza percibida para su relación. Este tema de la eliminación física es consistente en varias publicaciones que involucran violencia vehicular. Una publicación detallaba la fantasía de la narradora, yo después de atropellar a todos los chicos que alguna vez la miraron. Otra declaración republicada dice, no digo que esté celoso ni nada, pero espero que quien coquetee contigo que no sea yo sea atropellado por varios autos. Estos mensajes van mucho más allá de la angustia emocional típica, representando claras fantasías homicidas destinadas a garantizar la exclusividad absoluta de la pareja. El uso de armas en las publicaciones introduce un elemento aterrador de intención letal. Una publicación específica contiene la frase, pásame el Draco. La fuente confirma que Draco es una jerga para una E-47 estilo pistola. Esta inclusión de la jerga de armas de fuego de alto poder sugiere la contemplación de medidas extremas, moviendo la retórica de la autocompasión a la preparación para la violencia grave. Estas publicaciones violentas existen dentro de una colección más grande de contenido que aboga por la propiedad total y el aislamiento de la pareja. David con frecuencia volvía a publicar frases que exigían el aislamiento completo de la pareja, como la necesidad de una chica que no interactúa con una sola persona sobre la faz de esta tierra. La narrativa general fomentada a través de estas publicaciones es de control absoluto, donde cualquier interacción externa, incluido el coqueteo o incluso simplemente hablar, se encuentra con una fantasía asesina. En última instancia, estos reposts combinados, incluida la imagen gráfica de picar carne, la amenaza de atropellar a los rivales y el llamado a un Draco, son vistos por los internautas como David transmitiendo su patrón de comportamiento predeciblemente horrible, caracterizado por celos profundos y posesividad extrema. Sugieren que esta huella digital sirve como una clara señal de advertencia de una persona consumida por la incapacidad de hacer frente al rechazo. La colección pública de contenido republicado de David en las redes sociales, que el propio David ha indicado que se basa en sus propias relaciones y es súper auténtica y súper cruda. Contiene ejemplos muy examinados de manipulación psicológica y autojustificación. La publicación específica sobre el control es una pieza alarmante de autodefensa retórica que pregunta, ¿era yo demasiado controlador o solo quería ser respetado? ¿Era demasiado controlador o solo pedí tranquilidad? ¿Era demasiado controlador o solo me preocupaba por ti? ¿Era demasiado controlador o solo me preocupaba por tu seguridad? ¿Era demasiado controlador o es porque te amo demasiado? ¿Estaba controlando o simplemente saliste borracho hasta tarde? ¿Estaba controlando o no quería que me engañara? La publicación concluye con la declaración resumida, nuevamente solo porque me preocupo por ti no me hace controlador. Análisis de la autojustificación y manipulación. Esta extensa estructura de preguntas y respuestas intenta replantear los comportamientos coercitivos y posesivos como preocupaciones legítimas o solicitudes justificadas dentro de una relación. La estrategia empleada es un mecanismo de defensa manipulador al plantear acciones controladoras como exigir tranquilidad o monitorear la seguridad de la pareja como actos de cuidado o amor. El narrador tiene como objetivo negar la responsabilidad por el comportamiento controlador. Los internautas interpretan esta publicación como una clara señal de los supuestos celos y posesividad enfermizos de David, comportamientos que muchos creen que llevaron al trágico destino de la víctima. La publicación sugiere que el narrador se sintió justificado porque creía que la pareja estaba borracha hasta tarde o que no quería que lo engañaran, lo que echó la culpa del control a las supuestas acciones de la pareja. Esta publicación es parte de la enorme huella digital de David, a menudo conocida como una mina de oro para las teorías de un crimen pasional, dada la abrumadora presencia de contenido que muestra temas posesivos y emocionalmente tumultuosos. El volumen y la especificidad de estos reposts sugieren una persona crónicamente en línea que prioriza mucho su propia agitación emocional. El contenido, aunque David quizás pretendía ser vanguardista y divertido o publicar mierda en alineación con su marca, es visto por la comunidad en línea como una confesión oscura y pública de una persona predeciblemente horrible que no pudo hacer frente a la pérdida de control percibida sobre su pareja. El merchandising de Blow Desert fue un elemento controvertido de la campaña promocional de David para su álbum, Heated. David afirmó que Heated fue su primer proyecto completamente desarrollado y fue súper auténtico y súper crudo, basándose en sus experiencias y dificultades personales. La mercancía de edición limitada se publicitó a través de una imagen de Instagram que se volvió viral. La foto mostraba a David tomándose una selfie con un montón de camisas blancas cubiertas de sangre y pintura roja exhibidas en una lona negra. La leyenda que lo acompañaba anunciaba un vinilo de portada marchito de edición limitada que ya está disponible, además de camisas ensangrentadas personalizadas hechas por mí. Las camisetas estaban disponibles para la venta a $35.
Estas imágenes se alinearon con el tema general de Marchito, que David definió como centrado en la decadencia y el marchitamiento y el final del ciclo de vida de esta rosa. Lo que significa el final de una era. El uso gráfico de sangre y pintura roja sirvió para subrayar la naturaleza oscura y cruda del álbum. Desde entonces, la mercancía de la camisa ensangrentada ha sido retirada de su sitio web. Los internautas y comentaristas señalaron que esta eliminación tiene sentido, dado el contexto extremadamente inquietante que rodeaba a David en ese momento, luego del descubrimiento de un cuerpo femenino fallecido en el maletero de su Tesla incautado. El oscuro material promocional fue visto retrospectivamente como horriblemente relevante para el caso en desarrollo. Un ex-fan expresó el trauma de vincular la estética temática roja del concierto y la mercancía con la tragedia de la vida real, afirmando literalmente: me presenté a su concierto con mi propia camisa de pintura roja, mientras tanto, tenía a alguien muerto en su baúl y como si sintiera una conciencia culpable al respecto ahora y todo se siente realmente asqueroso. La naturaleza altamente pública y violenta de la promoción de la mercancía, junto con el descubrimiento real de un cuerpo poco después del lanzamiento del álbum, creó una conexión inquietante entre la expresión artística de violencia de David y la realidad del presunto crimen. El descubrimiento de una abolladura gigante en la parte posterior del Tesla de David es una pieza clave de evidencia circunstancial que forma la base de una de las hipótesis en competencia con respecto a la muerte de la víctima. El Tesla, que tenía placas de Texas, fue confiscado en Hollywood Hills después de que los vecinos informaron que estuvo estacionado desatendido en una calle residencial durante al menos 3 semanas. Un vecino confirmó a los medios que el automóvil tiene una abolladura gigante en la parte trasera, y señaló que David nunca lo arregló. Cuando el vecino preguntó sobre el daño, David realmente no quiso decir qué sucedió. Este daño físico condujo a la segunda teoría accidental presentada por los internautas. Esta hipótesis sugiere que la víctima, Celeste Rivas Hernández, pudo haber sido atropellada accidentalmente y falleció. Según esta teoría, la abolladura se considera evidencia de una colisión fatal. Se especula que David, o potencialmente alguien de su equipo, entró en pánico al darse cuenta de que un menor murió accidentalmente. Habrían optado por no llamar a la policía por temor a repercusiones legales, especialmente porque David estaba en el apogeo de su carrera, por lo que optaron por ocultar el cuerpo. El hecho de que David dejara el automóvil desatendido con el cuerpo adentro mientras continuaba su recorrido sugiere un esfuerzo frenético para deshacerse del problema en lugar de buscar ayuda profesional. El hecho de que Celeste Rivas Hernández oscureciera con frecuencia su rostro en fotografías, particularmente en las supuestamente tomadas con David, ha sido un punto central de análisis para los internautas que investigan la dinámica de su rumoreada relación. La evidencia sugiere que Celeste rara vez aparecía en los medios públicos con su rostro completamente visible. Los internautas creen que esto fue un esfuerzo deliberado para ocultar su identidad, potencialmente debido a su edad o la naturaleza clandestina de la relación. Una captura de pantalla de un chat de Discord, supuestamente de marzo de 2023 cuando Celeste tenía 13 años, mostraba a David durante una transmisión en vivo. Detrás de él, una chica que se cree que es Celeste estaba sentada y cubría la mayor parte de su rostro con una manta o lo que parece ser una chaqueta. En otra selfie de amplia circulación tomada por David, una chica a su lado, que se cree que es Celeste, tenía la cara completamente cubierta casi por un bolso Louis Vuitton. En esta imagen, solo se veían sus cejas y cabello rizado, lo que llevó a la gente a creer que era Celeste porque tiene que cubrirse la cara y tiene el cabello rizado. Un video de un concierto de junio de 2024 supuestamente mostraba a Celeste detrás del escenario con el hermano menor de David. Se la vio con una capucha cubriendo su rostro y parecía tímida cuando miró hacia atrás después de que alguien llamara el nombre de su hermano. La frecuente ocultación del rostro de Celeste es vista por la comunidad en línea como un signo de manipulación y aislamiento forzado. Un comentarista notó la tristeza en la situación, afirmando que Celeste solo parecía existir en el mundo de David y que incluso en su mundo tendría que esconderse y jugar a ser pequeña. Esto sugiere que David la aisló severamente de las relaciones externas y la obligó a ocultar su presencia. La práctica de cubrirse la cara se convirtió en un identificador significativo utilizado por los internautas para distinguir a la víctima Celeste de la rumoreada Celeste mayor. O señuelo Celeste, que supuestamente era una mujer adulta con un nombre y apariencias similares a quien David podía usar para desviar las acusaciones de salir con un menor. Los internautas teorizaron que la Celeste mayor nunca oculta su rostro, lo que lleva a la gente a suponer que cualquier chica con David cubriendo su rostro era la víctima Celeste. La continua dificultad para obtener imágenes claras del rostro de Celeste se cita como una razón por la que sigue siendo tan difícil ver bien su rostro, lo que dificulta que los investigadores y el público confirmen definitivamente su identidad en supuestos avistamientos posteriores. El plan de 5 años anunciado por David se ha convertido en una fuente importante de especulación entre los internautas, principalmente debido a su alineación con la línea de tiempo de su supuesta relación. En una entrevista archivada, cuando se le preguntó dónde se veía a sí mismo en 5 años,
David escribió un calendario distinto, logrando un éxito musical masivo durante 3 años, retirándose en el 4.º año y desapareciendo por completo en el 5.º año. El 5.º año de este plan coincidió con el momento en que Celeste habría cumplido los 18 años. La visión de David para su vida posterior a su carrera era definitiva: estaría fuera de la red, viviendo en una isla con una casa lujosa y manteniendo sin redes sociales ni huella digital, simplemente se habría ido. Esta línea de tiempo está vinculada a otras acusaciones críticas sobre sus intenciones con Celeste. El hermano de Celeste supuestamente le dijo a alguien que David continuamente sigue prometiendo casarse con ella cuando cumpla 18 años. Una cuenta de Instagram, que se sospecha que es de Celeste, hizo circular una foto que mostraba un anillo de diamantes en el dedo anular izquierdo. Los internautas teorizan que el plan de David de retirarse y lograr un estado sin huella digital en 5 años fue parte de la promesa que supuestamente le hizo con respecto a su futuro. Esta correlación entre la promesa de matrimonio a los 18 años, el supuesto anillo y el aislamiento planeado de David sugiere una relación profundamente posesiva en la que tenía la intención de alejarse a sí mismo y a Celeste del escrutinio público y digital una vez que ella fuera legalmente adulta. La publicación de David en Instagram, realizada pocos días antes del descubrimiento del cuerpo de Celeste Rivas Hernández en su Tesla incautado, ha sido ampliamente citada por los internautas debido a su contenido extremadamente inquietante y su leyenda irónica. La publicación se compartió el 5 de septiembre de 2025, 3 días antes de que se descubriera el cuerpo el 8 de septiembre. La imagen que aparece en la publicación de Instagram era una imagen animada de un gato al que le quitaron el cuero cabelludo, revelando un cerebro brillante. Se representaban agujas inyectadas en el cerebro y las píldoras etiquetadas como fluoruro y jifi eran visibles cerca. Esta combinación de imágenes sugiere angustia mental, manipulación y violencia. El momento de la publicación, tan cerca de la identificación de un cuerpo fallecido relacionado con David, hizo que el contenido fuera muy perturbador en retrospectiva. David subtituló la publicación con un comentario sarcástico: "Mañana empiezo el entrenamiento de medios, chicos, deseenme suerte". Los internautas encontraron esta publicación profundamente irónica. La implicación de la leyenda de que David se estaba preparando para manejar su imagen pública se juxtapuso con la imagen gráfica que parecía exponer el caos interno y la violencia. Los comentaristas cuestionaron el momento de la capacitación de los medios, señalando que era una locura que comenzara tal preparación justo cuando la situación estaba a punto de explotar. Por lo general, un artista importante se somete a capacitación en medios antes de una gira mundial o un gran programa de comunicados de prensa. No inmediatamente antes de que las autoridades descubrieran un cuerpo vinculado a él. En el contexto de la tragedia que siguió, la publicación se interpreta como David transmitiendo inconscientemente su estado mental que se alinea con los temas crudos de su álbum Giteredo, reconociendo sarcásticamente su propia necesidad de control de daños mientras anticipaba una pesadilla de relaciones públicas. La colección de letras de canciones e interludios de palabras habladas en el álbum Marchito de David constituye un componente central de la evidencia de la confesión analizada por los internautas, estableciendo un patrón claro de posesividad, violencia implícita y una finalidad trágica. El propio David confirmó que Gitered es su primer álbum, que es súper auténtico y súper crudo, detallando mi historia a partir de mis experiencias en los últimos 2 años. El interludio de Invisible String Theory es una pista que no es una canción, que presenta una conversación con eco adicional, que se utiliza para agregar una capa adicional de autenticidad y narración al proyecto. Los internautas creen que la voz femenina es la de Celeste, con un tono más bajo. El interludio romantiza una conexión condenada al fracaso a través de la investigación de la niña sobre la teoría de cuerdas invisibles, lo que sugiere que estaban destinados a encontrarse. El diálogo destaca la distancia posterior de David, cuando la niña pregunta: ¿por qué ya no me tomas de la mano? El núcleo trágico se captura cuando la niña afirma un amor que trasciende la muerte. Te amé antes de existir y te amo incluso cuando muera. David explicó más tarde que, si bien esta fue una conversación real que sucedió, la persona ya no está en su vida, y la incluyó para solidificar ese mensaje de que las conexiones se pueden cortar, lo que significa el final de algo, no el comienzo. El contenido lírico de Gitered sugiere una trayectoria narrativa desde la obsesión controladora hasta una conclusión fatal. Control extremo. En Chere Didit Cobron, el narrador expresa una ilusión de control total, afirmando: no quiero ser engreído, pero soy la razón por la que todavía respiras. Intención violenta. Somechere Intermedia intensifica la violencia temática con la escalofriante metáfora: acabo de comprar un martillo. Estoy tratando de arreglarte, mientras que el narrador reconoce que podría tener un tornillo suelto. Delirio de asesinato. La canción Most es ampliamente interpretada por los internautas como una descripción del homicidio. La letra se centra en el cese físico y la negación. ¿Por qué no puedo escuchar los latidos de tu corazón? Y la afirmación posesiva: él podría tenerte pero yo tengo tu fantasma. El narrador busca refugio en una fantasía ficticia para preservar un recuerdo perfecto. La conclusión final. El álbum termina con Afterlife, que David confirmó que es el golpe final.
Describió explícitamente la pista como una representación de ese gran momento del transporte del ataúd. Este uso constante de narrativas oscuras y muy personales y clips de voz a lo largo del álbum, que culminan en temas de muerte y finalidad, establece un fuerte patrón musical que los internautas ven como una inquietante confesión previa al descubrimiento de una muerte trágica. La consulta se centra en detallar las principales hipótesis alternativas circuladas por los internautas sobre la muerte de Celeste Rivas Hernández y la participación de David TMM. Específicamente la teoría del inocente demarcado y la teoría del accidente parcialmente inocente. Es fundamental contextualizar estas teorías en el marco de la investigación en curso, que en el momento de la grabación se caracteriza por una bola gigante de suposiciones. La policía no ha nombrado formalmente a David sospechoso, lo ha detenido o arrestado, y el médico forense ha diferido la causa de la muerte, clasificándola solo como una investigación de muerte en lugar de una investigación formal de homicidio. Estas teorías alternativas intentan explicar los datos observados que el cuerpo de Celeste encontró en el Tesla incautado de David, mientras se adhieren a la creencia en la inocencia general de David o mitigan la gravedad de sus supuestas acciones. La hipótesis inocente y enmarcada postula que David no tuvo un papel directo y malicioso en la muerte de Celeste. Esta teoría es impulsada principalmente por los partidarios de David en línea, que constituyen una porción más pequeña de Nicens. Esta hipótesis tiene varias capas: el engaño sobre la edad y la posibilidad de ser enmarcado deliberadamente por partes externas o por su propio equipo. La capa inicial de esta teoría afirma que David era completamente inocente de tener una relación a sabiendas con un menor porque Celeste mintió sobre su edad. Según esta premisa, David creía que estaba saliendo con un adulto. Un grupo de amigos de David incluso se presentó, alegando que pensaban que Celeste tenía 19 años y asistía a la Universidad del Sur de California. Esta interpretación sugiere que David fue simplemente una desafortunada víctima de las circunstancias, saliendo con alguien que resultó ser menor de edad, solo para que ella muriera en su automóvil sin su participación. En este escenario hipotético, Celeste murió no por la mano de David y no pudo proclamar con éxito su inocencia porque nadie le creería dada la magnitud de las coincidencias. Esto se consideraría la madre de todas las coincidencias. Contraargumentos al engaño de la edad. Los internautas debaten ampliamente la plausibilidad de que David sea genuinamente engañado con respecto a la edad de Celeste. Muchos comentarios argumentan que Celeste literalmente parece una niña o parece un bebé. Sugieren que es difícil ocultar las diferencias de desarrollo entre un joven de 13 o 14 años y uno de 19 años, especialmente en un entorno íntimo. Una fuente señala que, si bien Celeste podría haber sido capaz de pasar por mayor en un entorno lleno de gente como una fiesta usando múltiples identificaciones falsas, sería muy claro cuando alguien tiene cierta edad si una persona pasa una hora en un entorno íntimo hablando y mirándose a la cara de cerca. Los informes de los vecinos y la ex maestra de Celeste indicaron que tenía la costumbre de huir de casa varias veces, y en una ocasión, la policía la trajo de regreso de Hollywood. Si David estaba alquilando una casa en Hollywood, la participación repetida de la policía o la conciencia del vecindario de que ella se había escapado plantea preguntas sobre la supuesta ignorancia de David sobre su condición de menor. Esta teoría reconoce la participación de David, pero refuta el cargo de asesinato en primer grado, sugiriendo que la muerte fue accidental o autoinfligida, y las acciones posteriores de David al ocultar el cuerpo fueron motivadas únicamente por el pánico y el deseo de salvaguardar su carrera en rápida escalada. Esta capa postula que David no la mató físicamente. La teoría más común de la muerte accidental sugiere que Celeste tuvo una sobredosis de drogas. David, que está en el apogeo de su carrera y ya es potencialmente culpable de mala conducta legal debido a la diferencia de edad, entra en pánico y simplemente la pone en el maletero y se va a su gira. La fuente subraya que no hay pruebas de que Celeste haya consumido drogas. Además, si David proporcionó drogas a la menor y ella murió, él seguiría siendo un 0% responsable y su participación constituiría homicidio de asesinato. Proporcionar drogas a una víctima es una táctica que a menudo emplea los depredadores y traficantes de niños para mantener a sus víctimas en cumplimiento. Esta teoría está ligada a la confirmación de que el Tesla incautado de David tenía una abolladura gigante en la parte posterior. Algunos teorizan que David, o alguien del equipo de David, pudo haber atropellado accidentalmente a Celeste. En esta subteoría, un miembro del equipo, temiendo que lo despidieran o lo encarcelaran, escondió el cuerpo sin informar a David. La fuente cuestiona la lógica de esta teoría, señalando que es difícil imaginar que alguien involucrado en un accidente de este tipo no llamaría a la policía, o que David no cuestionaría la abolladura gigante en su automóvil. El acto de dejar un automóvil que contiene un cuerpo desatendido y estacionado en una calle residencial durante al menos 3 semanas antes de que fuera confiscado también sugiere pánico extremo o negligencia que pone a prueba la credulidad. Independientemente de la causa inmediata de la muerte, las acciones de David en este escenario esconder el cuerpo se atribuyen completamente al pánico con respecto a su creciente fama. La carrera de David se había disparado, generando millones de dólares y dando lugar a colaboraciones de alto perfil como The Invincibles y Arcane.
El descubrimiento del cuerpo de un menor en su automóvil sería el final de su carrera. La huella digital de David muestra un patrón alarmante de comportamiento muy celoso, posesivo y melodramático en sus publicaciones y letras de canciones, por ejemplo, Solo la quiero a mi lado. Estoy celoso de todo, necesito una chica que no interactúe con una sola persona sobre la faz de esta tierra. Si bien este comportamiento se usa a menudo para apoyar la teoría del asesinato por pasión, aquellos que apoyan la teoría de la muerte accidental podrían argumentar que esta posesividad solo ilustra su intenso apego emocional. Lo que llevó a una reacción extrema y de pánico cuando Celeste murió inesperadamente. La ausencia de una declaración formal de relaciones públicas del equipo de David inmediatamente después del descubrimiento del cuerpo es muy debatida. Mientras que algunos lo ven como una admisión de culpabilidad porque cualquier declaración podría usarse en su contra. Otros, inclinándose hacia la teoría de la inocencia parcial, podrían argumentar que su abogado, posiblemente su padre abogado, aconsejó un silencio absoluto para evitar dar pasos en falso que pudieran convertir una situación de no asesinato en una condena por asesinato. Ambas teorías alternativas se basan en gran medida en la interpretación y la evidencia circunstancial, dado que el caso se basa fundamentalmente en suposiciones. La teoría inocente y enmarcada es difícil de mantener debido a la evidencia visual de la juventud de Celeste y los informes de su historia como fugitiva. La teoría del accidente parcialmente inocente intenta mitigar la culpa de David haciéndolo responsable solo de ocultar el cuerpo debido al pánico, pero lucha con la realidad legal de que proporcionar drogas a un menor con resultado de muerte constituye un delito grave. Y la evidencia física del automóvil es especulativa. En última instancia, la fuente señala que la gran mayoría de los internautas actualmente creen que David asesinó a Celeste. La teoría de los celos, la posesividad o la teoría 4 en la lista de la fuente. Sin embargo, David se presume legalmente inocente y la investigación oficial continúa, y las autoridades solo confirman que están explorando todas las vías potenciales. El caso que rodea a la fallecida Celeste Rivas Hernández, de 14 años, y al popular músico David Temeveda se define por su abrumadora de, ya que ha sido descrito como una bola gigante de suposiciones en lugar de una investigación criminal directa. Mientras que la esfera en línea debate varias posibilidades que van desde la completa inocencia de David hasta el asesinato premeditado motivado por la posesividad. La realidad de la situación legal presenta un hecho sombrío: la figura pública en el centro de la tragedia es el foco inequívoco de las fuerzas del orden. A pesar del principio legal de que a David se le otorga la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia. Y el hecho de que no ha sido nombrado sospechoso, detenido o arrestado en el momento de la grabación de la fuente, su posición sigue siendo peligrosa. Un experto en aplicación de la ley entrevistado públicamente disipó la noción de que el estado de David no acusado significa que él no es el foco de la investigación. Este experto afirmó que podían afirmar con un 1000% de confianza que es el sospechoso número 1. Esta designación destaca una tensión crítica: aunque la policía está explorando todas las vías potenciales, la evidencia circunstancial, incluido el descubrimiento del cuerpo de Celeste en su Tesla incautado y su posterior decisión de continuar su recorrido y comunicarse únicamente a través de su abogado, lo ha consolidado como la principal persona de interés. La declaración inicial del portavoz de David, confirmando que había sido informado y estaba cooperando, no detuvo el flujo de preguntas, y su decisión posterior de no hacer más declaraciones es considerada extraña por algunos internautas que esperaban una clara proclamación de inocencia. En medio de las teorías arremolinadas, que a menudo romantizan la supuesta relación a través de análisis de la huella digital altamente emocional y celosa de David, surge un doloroso consenso desde fuera de su base de fans: este caso no es una historia de amor compleja y retorcida, sino un ejemplo de explotación. Muchos internautas enfatizan la necesidad de evitar romantizar los eventos al enmarcar a David como simplemente obsesionado o desconsolado. La tragedia central se basa en la edad de la víctima. Celeste probablemente tenía 14 años cuando murió, no 15, como a veces informan incorrectamente los principales medios de comunicación. Este ligero cambio de edad es crucial, ya que los observadores señalan que los medios que la describen como una mujer joven intentan sutilmente hacer que los presuntos depredadores suenen mejor haciendo que la víctima suene mayor. Un comentario de los internautas particularmente perspicaz rechazó por completo la narrativa romántica, concluyendo que Celeste era un niño que recién comenzaba a crecer y que era un depredador con un secreto. Esta perspectiva sugiere que la complejidad no radica en la supuesta profundidad emocional de David, sino en la naturaleza insidiosa de la preparación. Un depredador al que le gustaban los niños no toleraría que ese niño comenzara a desarrollar sus propios pensamientos e independencia. La investigación oficial permanece envuelta en silencio. El Departamento de Policía de Los Ángeles y la Oficina del Médico Forense han estado notoriamente callados. La causa de la muerte ha sido diferida, lo que significa que los investigadores aún no han categorizado definitivamente la muerte, clasificándola solo como una investigación de muerte en lugar de formalmente una investigación de homicidio.
Las autoridades incluso han señalado que podría llevar semanas o meses determinar si se ha cometido un delito o si se ha realizado un arresto. Esta falta de resolución prolonga el periodo de intensa especulación, alimentada por innumerables capturas de pantalla, textos y letras de canciones que pintan una imagen de posesividad y control. Para el público el caso destaca una serie de fallas, lo que lleva a muchos a sentir que múltiples fallas permitieron que ocurriera la trágica muerte de Celeste antes de que se descubriera su cuerpo. La dolorosa verdad sigue siendo que si bien David continúa con su vida, su futuro legal es incierto, y las autoridades aún no han revelado formalmente la historia completa de la muerte de Celeste Rivas Hernández. Al final, este caso no se trata solo de un cantante y una niña. Se trata del mundo que lo hizo posible. Un mundo que enseñó a los jóvenes a confundir la obsesión con el amor, la fama con la seguridad, el control con el cuidado. Celeste tenía 14 años, todavía tratando de averiguar quién era, mientras Internet seguía diciéndole quién debía ser. Era mayor, poderoso, adorado, y nadie se detenía a preguntar qué significaba cuando las palabras de un hombre adulto comenzaban a sonar como posesión disfrazada de poesía. Así es como se ve el grooming de la era digital. No siempre comienza con amenazas. Comienza con admiración. Mensajes que se sienten especiales, promesas que suenan como protección. Paso a paso, la línea se difumina hasta que la víctima no puede decir dónde termina el afecto y comienza el miedo. Y para cuando se dan cuenta, ya han sido reescritos en la historia de otra persona. Lo que le sucedió a Celeste nos obliga a preguntarnos, ¿cuántos otros todavía están ahí fuera, esperando ser notados, esperando ser salvados? ¿Cuántos jóvenes se desplazan por las pantallas creyendo que el amor debe doler, que los celos significan cuidado? Que el silencio significa devoción. Internet les dio voces, pero también les dio a los depredadores nuevas formas de encontrarlos. Protegerlos significa más que hasta y condolencias. Significa que las escuelas enseñen cómo son los límites reales. Significa que los padres están aprendiendo que la privacidad no es lo mismo que la distancia. Significa que las plataformas deben rendir cuentas a los adultos que se esconden detrás de los nombres de usuario. Significa que los fanáticos aprendan a cuestionar a las personas que adoran antes de que la tragedia los convierta en mártires. Y quizás la pregunta más difícil de todas. ¿Quién tiene la culpa cuando el sistema le falla a un niño? ¿El hombre que la preparó? ¿Los padres que no vieron? ¿La industria que protege a sus estrellas? ¿O todos nosotros, que seguíamos viendo cómo se desarrollaba la historia y la llamábamos entretenimiento? Porque al final toda Celeste no fue solo un titular. Ella era un espejo mostrándonos cuán frágiles son nuestros jóvenes, lo fácil que es perderlos y cuán tarde a menudo nos damos cuenta de que el peligro nunca se ocultó. Estaba justo frente a nosotros, envuelto en una canción de amor.